Ahorré durante meses para comprarle a mi hijo una guitarra acústica de $2000. Los gemelos de mi hermano la destrozaron con bates de béisbol mientras mis padres filmaban y se reían. Soy Cory, tengo 34 años y tengo una sola regla en la vida. Si le prometo algo a mi hijo, moveré cielo y tierra para cumplirlo. Esa regla fue la que me empujó a pasar 3 meses con turnos extra, almuerzos saltados y noches llegando a casa oliendo a café quemado de mi trabajo en el taller de reparaciones. Pero valió la pena, porque el sábado pasado finalmente entré por la puerta con un estuche rígido que contenía la guitarra acústica de la que Mason, mi hijo de 12 años, no había dejado de hablar en casi un año. No era cualquier guitarra. Era una Taylor de $2000, el tipo de instrumento por el que uno ahorra durante meses, el tipo de cosa que un niño recordará por el resto de su vida. La cara de Mason cuando abrí el estuche hizo que cada desvelo valiera la pena. Se quedó ahí parado, con las manos congeladas, como si temiera que al tocarla desapareciera. Luego se atrevió a estirar la mano, rasgueó un acorde y me miró como si le hubiera dado superpoderes. Esa primera noche, nos sentamos en la sala mientras él tocaba riffs sencillos que había aprendido en internet. Sus dedos aún torpes, pero su sonrisa tan grande que le dolía. Estaba tan orgulloso que me preguntó si podíamos llevar la guitarra a casa de los abuelos el domingo, porque ellos también debían escucharla. Dudé. Mi familia es complicada. Mis padres tienen la costumbre de minimizar cualquier cosa que yo haga, y mi hermano mayor, Derek, ha convertido la paternidad en toda su personalidad. Él y su esposa tratan a sus gemelos de 9 años como si fueran realeza. Y si alguien se atreve a brillar más que ellos, aunque sea sin querer, se aseguran de que lo lamentes. Aún así, pensé que tal vez, solo tal vez, mostrar el logro de Mason le daría un poco de apoyo familiar. Y siendo honesto, Mason estaba tan emocionado que no tuve corazón para decirle que no. El domingo por la tarde cargamos la guitarra en el carro como si fuera de cristal. Durante todo el trayecto, Mason pasaba los dedos sobre el estuche, susurrando la canción que iba a tocar. Cuando llegamos a la casa de mis padres, reinaba el caos habitual. Los gemelos de Derek corrían por el patio trasero con bates de plástico. Mi papá los grababa con el celular y mi mamá gritaba desde el porche que no se golpearan en la cara. «Hola a todos», dije al entrar. «Mason tiene algo que mostrarles». Derek levantó la vista desde su silla de jardín y sonrió con burla. «Oh, vaya, ¿qué será esta vez? ¿Otro proyecto de feria de ciencias?» «Es su guitarra», respondí manteniendo la calma. «Ha estado aprendiendo y quería tocarles algo». Mi papá apenas nos miró antes de volver a grabar a los gemelos. Mi mamá suspiró como si acabara de anunciar que íbamos a leer el diccionario en voz alta. «Bueno, entonces que lo prepare». Entramos para que Mason afinara en la relativa calma de la sala. En cuanto empezó a tocar, el ambiente cambió. Mis padres se quedaron rígidos. Derek se apoyó en la pared con los brazos cruzados. Incluso los gemelos dejaron de correr y miraron por un minuto. El toque de Mason no era perfecto, pero se escuchaban las horas de práctica en cada nota. Cuando terminó, esperé a que alguien, cualquiera, dijera algo bonito. «Lindo», dijo al fin mi mamá con tono plano. «Pero no lo entusiasmes demasiado, Cory. Los niños abandonan los pasatiempos todo el tiempo. Te vas a arrepentir de haber tirado el dinero cuando lo deje el próximo mes». El rostro de Mason se entristeció. Pero antes de que pudiera responder, Derek intervino. $2000 por una guitarra? Eso es una locura. Sabes que puedes conseguir una en Walmart por como 80, ¿cierto? No es lo mismo, dije, tratando de mantener la calma. Este es un instrumento de calidad. Le durará años. Sí, claro, se rió Derek. Si es que los gemelos no llegan primero a ella. No me gustó como lo dijo. Tenía esa sonrisa, la que siempre significaba que estaba a punto de hacer algo molesto solo para provocarme. Tomé el estuche y lo puse junto al sofá. Parte para protegerlo, parte porque ya no confiaba en dejarlo a la vista. El resto de la tarde fue tenso. Cada vez que Mason intentaba hablar de su guitarra, mi mamá cambiaba de tema. Derek bromeaba diciendo que yo quería criar a una estrella de rock. Incluso los gemelos parecían notar la energía rara. Miraban el estuche como si fuera un tesoro prohibido. Cuando llegó la hora de irnos, yo estaba agotado. Mason, en cambio, aún tenía ese brillo en los ojos. Quería tocar una canción más afuera antes de irnos. Dudé, pero al final acepté. Salimos al patio.
Mason sosteniendo la guitarra con cuidado, y entonces ocurrió. La primera señal de que el día estaba por torcerse. Uno de los gemelos de Derek tomó un bate de plástico y lo balanceó en el aire, deteniéndose a pocos centímetros del cuerpo de la guitarra. Mason se congeló. El corazón se me subió a la garganta. «¡Basta!», grité. Pero Derek se rió desde el porche. «Relájate, Cory. Solo están jugando». Algo en su tono me dijo que esto no había terminado. Y tenía razón. Lo que pasó después me puso todos los pelos de punta. Ojalá pudiera decir que exageré, que lo del bate a centímetros de la guitarra fue solo un accidente. Pero no lo fue. Ese pequeño momento fue la chispa que encendió la pólvora. Lo sentí, como si el aire estuviera cargado. Los nudillos de Mason se apretaron contra el mástil de la guitarra y me miró, con los ojos muy abiertos, preguntándome en silencio si debía guardarla en el estuche. Estuve a punto de decirle que sí, que nos íbamos de inmediato. Pero otra parte de mí odiaba la idea de que Derek y su familia creyeran que podían asustarnos para echarnos atrás. «Adelante, hijo», le dije en voz baja. «Toca tu canción». Mason asintió y comenzó a rasguear. El sonido flotó por el patio, claro y cálido. Pero antes de que pudiera terminar el primer verso, los gemelos empezaron a gritar, no a hablar, sino a gritar a todo pulmón como si compitieran con la guitarra en volumen. Luego uno de ellos tomó una pelota de wiffle y la lanzó a los pies de Mason, haciéndolo retroceder un paso. «¡Eh!», ladré, con mi paciencia ya al límite. Derek, sentado en los escalones del porche con una cerveza en la mano, apenas levantó la vista. «Solo están jugando, hombre, tranquilízate. Están lanzándole cosas mientras sostiene un instrumento que me costó $2,000. «No es un juguete», dije con dureza. «¿Puedes hacer que se detengan?». Derek sonrió con burla. «Son niños, Cory. Relájate. Si esa cosa es tan frágil, tal vez no deberías traerla». Eso dolió, en parte por lo casual que lo dijo. Él sabía cuánto había trabajado por esa guitarra. Se lo conté hacía unas semanas, cuando almorzamos juntos. En ese momento también puso los ojos en blanco y dijo algo sobre que jamás gastaría ese dinero en el pasatiempo de un niño. La canción de Mason se desvaneció. Se quedó ahí callado, como queriendo desaparecer. Y eso fue lo que más me dolió. Mi hijo no es de los que buscan atención. Así que, para que reuniera el valor de tocar frente a la familia y lo interrumpieran con burlas, fue cruel. «Vamos, guardemos todo», dije al fin. Pero Mason no se movió. «Papá», susurró. «¿Puedo al menos terminarla?». Dudé, luego asentí. «Sí, adelante». Esta vez lo intentó de nuevo, pero no llegó ni a la mitad cuando mi mamá gritó desde la ventana de la cocina. «Cy, no dejes que acapare toda la atención». Los gemelos quieren hacer su presentación, la misma que obligan a todos a ver en cada reunión familiar. Generalmente una mezcla de bailes de TikTok y frases mal recordadas de películas a las que tenemos que aplaudir como si fueran Broadway. «Ya casi termina», respondí. «Pues que se apure», dijo, como si de alguna manera los estuviéramos molestando por existir. Los hombros de Mason se encogieron. Podía verlo debatiéndose entre seguir o rendirse. Tocó los últimos acordes más rápido de lo normal y, en silencio, guardó la guitarra en su estuche. Me arrodillé a su lado. «Oye, estuviste genial», pero no contestó. Solo asintió y se sentó en los escalones del patio mientras Derek reunía a todos para la gran función de los gemelos. El show duró 10 minutos, durante los cuales Derek se aseguró de grabar cada segundo con su teléfono, animando en voz alta y mirándome de vez en cuando con esa sonrisa soberbia, como retándome a decir algo. Cuando terminó, mis padres aplaudieron y celebraron como si hubieran presenciado una actuación ganadora del Oscar. «¿Ves, Cory?», dijo mi papá. «Esto es lo que nos encanta ver. Los niños divirtiéndose juntos». Me mordí la lengua para no soltar una respuesta sarcástica. «¿Divirtiéndose juntos en serio?». Ya nos íbamos cuando mi mamá soltó de repente: «¡Oh, dejen la guitarra aquí! A los gemelos quizá les guste probarla». Giré la cabeza de inmediato. «Absolutamente no», ella frunció el ceño. «¿Por qué no?». «Compartir les enseña a los niños a ser generosos». «No es un juguete», respondí con firmeza, y Mason todavía está aprendiendo a cuidarla. La recibió ayer. Derek soltó una risita por lo bajo. «Relájate, hombre. No la van a romper. Déjalo sostenerla un minuto. Eso no va a pasar. Ahí debería haber terminado todo, pero no».
En cambio, mi mamá murmuró algo sobre que yo era demasiado dramático, y Derek sonrió como si le hubiera dado una nueva manera de fastidiarme. Nos fuimos poco después, pero la tensión no terminó ahí. Durante la semana siguiente recibí 3 mensajes de Derek con memes sobre padres helicóptero. Uno mostraba a un niño envuelto en plástico de burbujas con una guitarra. Otro era la foto de una guitarra rota con el texto: «Relájate, solo es madera». Los ignoré, esperando que se cansara. Pero el fin de semana siguiente seguía con lo mismo. Esta vez me llamó mientras yo trabajaba en un carburador y me dijo: «Oye, vamos a reunirnos todos el domingo. Trae a Mason y a su preciosa bebé guitarra. Tal vez por fin podamos enseñarle a relajarse un poco». Algo en su voz me dijo que no era solo una broma. Había un reto escondido, como si me desafiara a aparecer. «Sí, iremos», respondí tras una pausa. No iba a dejar que pensara que nos había intimidado. Mason estaba emocionado otra vez, aunque lo noté más callado de lo normal al empacar la guitarra esa mañana. Cuando le pregunté si estaba nervioso, solo se encogió de hombros. Al llegar, el ambiente ya se sentía extraño. Mis padres estaban afuera con las sillas listas, y Derek tenía en la cara esa sonrisa que me hacía un nudo en el estómago. Los gemelos estaban junto al cobertizo con sus bates de plástico, susurrando entre ellos y riéndose. «Miren quién se dignó a venir», dijo Derek cuando nos acercamos. «¿Listos para un concierto de verdad?», no respondí. Solo llevé el estuche adentro y dejé que Mason afinara en la cocina. Esta vez, al salir a tocar, los gemelos ya estaban en el pasto fingiendo ser jugadores de béisbol, haciendo grandes swings de práctica con los bates. Mi papá incluso empezó a grabar otra vez, apuntando su teléfono hacia ellos y riéndose. «Miren a estos futuros campeones». Mason dudó, mirándome con nervios. «Está bien», le dije. Aunque cada instinto en mí gritaba que no lo estaba, él empezó a tocar. Los gemelos se acercaron más. Derek no los detuvo. Mi mamá tampoco. Y entonces, justo cuando Mason llegó al coro, uno de ellos volvió a blandir el bate. Esta vez no al aire, sino contra la guitarra. El sonido que hizo, el golpe hueco del bate contra la madera, resonó por todo el patio. Y ese fue el momento en que todo cambió. Me quedé helado. Mason soltó un jadeo y retrocedió, aferrándose al mástil de la guitarra. Pero el daño ya estaba hecho. Una fea abolladura alargada marcada en la madera. Mis padres estallaron en carcajadas. Derek incluso se dobló de risa, sujetándose el estómago. «Oh, hombre», dijo entre resoplidos. «Tenías que ver tu cara». Sentí como algo dentro de mí se rompía. Y justo entonces, mi hermana salió al patio, miró la guitarra y sonrió con burla. «Supongo que ahora aprenderá lo que es la vida real». Miré a Mason. Sus ojos brillaban con lágrimas, y sentí que algo frío se instalaba en mi pecho. Lo que hice después dejó a todos en silencio. Durante varios segundos nadie dijo nada. El patio quedó mudo, salvo por la respiración temblorosa de Mason y el zumbido lejano de las cigarras. Me agaché y tomé la guitarra de sus manos con la mayor delicadeza posible, pasando la mano por la nueva abolladura en la madera. No era solo un rasguño. El acabado se había agrietado y la marca era profunda. Supe de inmediato que repararlo costaría mucho y aún así jamás volvería a lucir igual. Mi voz estaba calmada, demasiado calmada. Se acabó. Me di la vuelta para irme, pero Derek se interpuso frente a mí, sonriendo como si todo esto todavía fuera una broma. «Vamos, hombre, no seas aguafiestas. Solo es una guitarra». «No es solo una guitarra», dije con la voz lo bastante afilada como para cortar vidrio. «Es la guitarra de Mason y acabas de dejar que tus hijos la usaran como bate de béisbol». Se encogió de hombros. «Los accidentes pasan. Eso no fue un accidente». La sonrisa de Derek se ensanchó. «¿Qué? ¿Crees que yo le dije que la golpeara?» Tal vez si no lo sobreprotegieras tanto, se endurecería un poco. Lo miré, tratando de procesar lo que acababa de decir. Mi madre intervino desde su silla de jardín. «Sai, de verdad estás exagerando. Es una buena lección para él. El mundo no se va a inclinar para tu hijo». El labio de Mason temblaba, y me miró como esperando que yo lo defendiera. Ese fue el momento en que el peso emocional de todo me golpeó. Esto no era solo sobre una guitarra, era sobre respeto, sobre la forma en que mi familia me había tratado a mí y a mi hijo durante años. «Me lo llevo a casa», dije, apartando a Derek.
Pero entonces Derek dijo algo que me detuvo en seco. Está bien, llévate a tu hijo, pero la guitarra se queda. Me quedé helado. ¿Qué acabas de decir? Ya me oíste, dijo acercándose con esa mirada engreída pegada a la cara. Tú la trajiste. Los gemelos quieren jugar con ella. Déjala. Me reí, no porque fuera gracioso, sino porque no podía creer lo que estaba escuchando. Estás loco si piensas que voy a dejarla aquí después de lo que acaba de pasar. No te la vas a llevar a ninguna parte, dijo de repente, serio. Extendió la mano y la puso sobre el estuche. ¿Crees que eres mejor que todos comprándole una guitarra cara a tu hijo como si fueras un héroe? Tal vez sea hora de que aprendas a compartir. Acercando el estuche hacia mí, respondí, suéltala. ¿O qué? Dijo con una sonrisa torcida. ¿Vas a golpearme? Fue entonces cuando lo vi, el teléfono en la mano de mi padre. Ya no estaba filmando solo a los gemelos, tenía la cámara apuntándonos, grabando. Y entonces me di cuenta de que había estado grabando todo este tiempo. A Mason llorando, el bate golpeando la guitarra, Derek burlándose de mí. ¿Estás grabando esto? Pregunté con voz baja. Mi padre ni siquiera parpadeó. Por supuesto, esto está buenísimo. Tal vez lo mandemos a America's Funniest Home Videos. Nos echamos unas risas. Eso me golpeó más fuerte que las palabras de Derek. Mi propio padre, viendo a su nieto llorar, pensaba que era entretenimiento. ¿Te parece gracioso? Dije. Él se encogió de hombros. ¿Eres tú quien lo dramatiza? Mason me miró pálido. Papá, ¿podemos irnos ya, por favor? Apreté el estuche tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. Nos vamos, dije otra vez, pero Derek no había terminado. No hasta que te disculpes, dijo poniéndose justo frente a mí. ¿Disculparme? Repetí incrédulo. Por exagerar, dijo con una sonrisa. Por andar como si fueras importante. Asustaste a los niños. Miré a los gemelos. No estaban asustados. Se reían, cuchicheando entre ellos como si fuera el mejor espectáculo del verano. No, dije con frialdad. Derek arqueó las cejas. ¿No? Me volví hacia Mason. Sube al carro. Él dudó un segundo, pero luego corrió hacia la entrada. Derek hizo un ademán como para bloquearme otra vez, pero esta vez no me detuve. Pasé junto a él. Lo empujé con el hombro. Abrí la verja y caminé hacia el carro. Eso debería haber sido el final. Pero mientras guardaba la guitarra en el baúl, escuché la voz de Derek detrás de mí. ¿Sabes qué? Tal vez deberíamos quedárnosla hasta que nos pagues los daños. Me quedé helado. Disculpa. Ya me oíste, dijo. Tu hijo la abolló por su descuido. Mis gemelos no tienen por qué cargar con la culpa. Así que o la dejas aquí o le digo a mamá y papá que no te inviten de nuevo hasta que pagues. Lo miré atónito. Estaba intentando culpar a Mason. Así no funciona esto, dije despacio. Claro que sí, contestó Derek con una mueca. Tú crees que siempre tienes la razón, pero esta es nuestra casa, nuestras reglas. ¿Quieres venir aquí? Pues las sigues. Si no, no vuelvas. Miré a mis padres, esperando que al menos uno de ellos dijera algo, que le dijera a Derek que estaba yendo demasiado lejos, pero solo se quedaron sentados, en silencio, como si estuvieran de acuerdo con él. Mi madre incluso asintió una vez, como diciendo, tiene razón, ese fue mi punto de quiebre. Todas las veces que me habían despreciado, todas las formas en que habían favorecido a Derek sobre mí, todos los comentarios despectivos sobre Mason, todo me golpeó de una sola vez. Bien, dije finalmente con la voz como hielo. Nos vamos. Subí al carro, encendí el motor y me alejé. Pero al mirar por el retrovisor, vi a Derek levantar su teléfono y empezar a grabar otra vez, riendo como si fuera el mejor chiste de su vida. Esa imagen se grabó en mi mente. Ya no me sentía solo herido. Me sentía traicionado, no solo por Derek, sino por toda mi familia. Habían dejado claro dónde estábamos, y por primera vez les creí. Esa noche, Mason no salió de su habitación durante horas. Cuando por fin lo hizo, me preguntó si había hecho algo mal. Me arrodillé, lo miré a los ojos y le dije, no, hiciste todo bien. Ellos fueron los que estuvieron mal, pero por dentro ya estaba pensando, planeando, porque esto no había terminado, ni de lejos. Y a la mañana siguiente recibí un mensaje de Derek que casi hizo que la sangre me hirviera. Era un video, el que había filmado mi padre, publicado en línea con la leyenda, cuando tu hermano cree que su hijo es una estrella de rock.
Los comentarios estaban llenos de emojis de risa. Y fue ahí cuando decidí que había terminado de jugar a ser el bueno. Esa noche no dormí, no realmente. Me quedé en la cama mirando el techo, repasando todo una y otra vez en mi cabeza, como una película que no podía apagar. El sonido del bate golpeando la guitarra, la sonrisa engreída de Derek, mis padres riéndose, la cruel sonrisita de mi hermana. Todo se repetía en bucle, hasta que la rabia dejó de arder caliente y se convirtió en algo más pesado, más frío. El video fue lo que realmente me rompió. Lo vi una sola vez, solo una, porque necesitaba saber qué había visto Mason. El clip duraba 30 segundos, lo justo para captar el bate golpeando la guitarra, el jadeo de Mason, yo dando un paso al frente, y luego se escuchaba a mi padre riéndose tanto que casi se ahogaba. Derek le había añadido un efecto de sonido ridículo sobre el impacto, como un boing de caricatura, y lo había puesto en cámara lenta para hacerlo cómico. El rostro de Mason se veía claramente en el cuadro, con los ojos abiertos de par en par, a punto de llorar, y mi familia pensó que eso era lo suficientemente gracioso como para compartirlo. Me sentí enfermo. Quise lanzar el teléfono al otro lado de la habitación, pero en vez de eso me quedé sentado, desplazándome por los comentarios. Personas que ni siquiera nos conocían se reían. Hacían bromas sobre niños mimados y juguetes caros, diciendo cosas como, apuesto a que el papá lloró más que el niño. Odiaba que tuvieran media razón. Sí quería llorar, no por la guitarra, sino por lo que esto significaba para Mason. A la mañana siguiente, cuando lo revisé, estaba sentado en su escritorio mirando la pared, con el estuche de la guitarra cerrado a su lado. ¿Quieres tocar un poco antes de la escuela?, le pregunté suavemente. Negó con la cabeza. ¿Seguro? Podría ayudarte a sentirte mejor. Ni siquiera me miró. ¿Para qué? Igual se van a volver a reír. Eso me golpeó más fuerte que cualquier cosa que hubiera dicho Derek. Mason nunca había sido un niño ruidoso o extrovertido, pero siempre había tenido esa chispa, una confianza tranquila cuando hacía algo que amaba. Y ahora, por una tarde y un estúpido video, esa chispa había desaparecido. Los días siguientes fueron los más largos de mi vida. No paraban de llegarme notificaciones porque Derek me había etiquetado en el video, como si quisiera asegurarse de que yo viera cuánta gente se reía. Mis padres no se comunicaron ni una sola vez, ni para preguntar por Mason, ni para disculparse, ni siquiera para fingir que les importaba. Mi hermana me envió un solo mensaje. ¿De verdad te avergonzaste solo? Intenta ser menos sensible la próxima vez. No respondí. En el trabajo estaba distraído. Pasaba por las rutinas de arreglar un carburador o cambiar aceite, pero mi cabeza no estaba allí. Cada vez que miraba mis manos, las veía sosteniendo ese estuche agrietado. Cada vez que escuchaba risas en el taller, oía las voces de mis padres superpuestas con las de Derek. Lo peor era la culpa. Me preguntaba una y otra vez si había sido un error llevar a Mason en primer lugar. Yo sabía cómo era mi familia, sabía cómo me trataban, y aún así ingenuamente había pensado que esta vez sería diferente. Que verían el esfuerzo de Mason y lo apoyarían. Una noche, Mason salió de su habitación y se sentó en la mesa de la cocina. «Papá», dijo en voz baja. «¿Sí? ¿Podemos vender la guitarra?» Me quedé mirándolo, atónito. «¿Por qué haríamos eso?» «Porque ya no la quiero», dijo casi en un susurro. Cada vez que la miro pienso en lo que pasó. Pienso en ellos riéndose. Sentí un nudo en la garganta. «Mason, esa guitarra es tuya. Trabajaste duro por ella. Practicaste durante meses. Te encanta la música». «Ya no», respondió. Esa noche, después de que se fue a dormir, me quedé en la cocina mirando el estuche durante mucho rato. No podía venderla. No podía simplemente borrar lo que habíamos pasado. Pero tampoco podía ignorar que Mason estaba sufriendo. No solo por la abolladura, sino por lo que representaba. Entonces comprendí que no podía arreglar esto como había arreglado todo lo demás, encogiéndome de hombros, fingiendo que no me molestaba. Eso era lo que había hecho toda mi vida con mi familia. Cada vez que Derek se burlaba de mí, cada vez que mis padres me despreciaban, cada vez que lo favorecían sobre mí, me lo tragaba. Y lo único que eso había hecho era enseñarles que podían seguir haciéndolo. Esto era diferente. Ya no se trataba solo de mí, se trataba de mi hijo. Durante la semana siguiente, mantuve la cabeza baja.
No respondí a los mensajes de Derek, aunque me mandó más. Fotos de los gemelos con bates de plástico, con frases como «listos para la segunda ronda». Él pensaba que me había afectado, y tal vez lo había hecho, pero no de la forma en que esperaba. Empecé a hacer llamadas. Al principio, solo sobre reparar la guitarra. Contacté la tienda de música donde la había comprado, pregunté por el costo de arreglar la abolladura y darle un nuevo acabado. Me dijeron que sería caro, pero que se podía hacer. Estuve a punto de agendar la reparación, pero algo me detuvo. ¿De qué servía arreglarla si Mason no iba a volver a tocarla? Ahí fue cuando la planificación comenzó. Callada, lentamente, pieza por pieza. No le conté a Mason al principio. Necesitaba tiempo para procesar lo que había pasado, y no quería que sintiera que lo estaba presionando a superarlo. En cambio, me concentré en reunir información. Le pregunté a un amigo abogado si era posible bajar videos de un menor publicados sin consentimiento. Empecé a guardar capturas de pantalla de los comentarios bajo el video de Derek, documentando todo. Por las noches me sentaba en la mesa de la cocina con mi laptop, revisando viejos recuerdos, no solo los recientes, sino de años atrás. Momentos en los que mis padres me habían socavado, veces en que Derek me había quitado cosas, situaciones en las que me hicieron sentir pequeño frente a Mason. Las escribí una por una hasta tener páginas enteras de incidentes mirándome de vuelta. No era sobre venganza todavía, no exactamente. En esta etapa se trataba de claridad, de finalmente ver a mi familia por quienes realmente eran en lugar de quienes deseaba que fueran. Y mientras la lista crecía, algo dentro de mí cambió. Dejé de esperar que se disculparan. Dejé de esperar que llamaran. Y dejé de sentirme culpable por querer proteger a mi hijo. Al final de la segunda semana, ya sabía lo que tenía que hacer. No se lo dije a Mason, todavía no. Pero empecé a hacer planes para la próxima reunión familiar. Se acercaba el cumpleaños de Derek y sabía que todos estarían allí. Si querían montar un espectáculo, bien. Yo les daría un espectáculo que no olvidarían, porque le habían quitado algo a Mason. No solo una guitarra, sino su sentido de seguridad, su alegría, y no estaba dispuesto a permitirlo. Pero antes de que pudiera actuar, pasó algo que me llevó al límite. Apareció un nuevo video en la página de Derek. Esta vez no era solo el bate golpeando la guitarra. Estaba editado junto con clips de Mason afinando, clips de él tocando en la sala la primera vez, incluso clips de meses atrás cuando habíamos estado de visita y él practicaba en silencio en la esquina. Y sobre todo eso, Derek había añadido comentarios burlones, riéndose y diciendo cosas como «rockstar en entrenamiento», que alguien le consiga un contrato discográfico a este chico. Había estado grabando a Mason durante meses sin que yo lo supiera. Esa fue la gota que colmó el vaso. Ya no me sentía triste, me sentía listo. Y mientras cerraba mi portátil esa noche, un plan empezó a formarse. Uno que aseguraría que mi familia finalmente entendiera que esta vez habían ido demasiado lejos. La mañana después de ver ese segundo video, algo en mí hizo clic. Fue como si hubiera estado parado en una habitación oscura durante años y alguien finalmente encendiera la luz. Ya no estaba solo enojado. Estaba enfocado. Ese sentimiento frío y pesado en mi pecho se transformó en determinación. Empecé con Mason. Nos sentamos en la mesa de la cocina durante el desayuno y le dije, «Voy a hacer que bajen ese video». Su cabeza se levantó de golpe. «¿Puedes hacer eso?» «Tal vez no de inmediato», le dije. «Pero te prometo que no vamos a dejar que te conviertan en un chiste». Dudó. Luego preguntó en voz baja. ¿Tendremos que volver a verlos? Esa fue la primera vez que lo dije en voz alta. No, a menos que nosotros queramos. Algo en esas palabras pareció aliviar la tensión en sus hombros. Ese día aún no abrió el estuche de la guitarra, pero por primera vez desde aquel horrible fin de semana, se sentó conmigo en el sofá y vimos un video de uno de sus guitarristas favoritos. Pequeños pasos, me dije a mí mismo, mientras tanto empecé a mover piezas. Llamé a mi amigo Lyle, que trabaja en seguridad informática y tiene muy poca tolerancia hacia los abusones. Cuando le conté lo de Derek publicando videos de Mason sin mi consentimiento, ni siquiera dudó. «Mándame los enlaces», dijo. 2 días después, los videos habían desaparecido. ¡Puf! Eliminados de la plataforma por violaciones de privacidad. Derek, por supuesto, me llenó el teléfono esa noche. «¿Qué hiciste?», decía su primer mensaje. Luego, ¿tienes idea de cuántas vistas tenía ese video?
Y 30 segundos después, patético. ¿No sabes aceptar una broma? No respondí. En cambio, tomé captura de cada uno de esos mensajes y los añadí a la carpeta en crecimiento que había empezado. Ese fue el primer paso, recuperar el control de la narrativa. El segundo paso era sobre Mason. Llevé la guitarra a la tienda de música para pedir un presupuesto de reparación. Y mientras estaba allí, hablé con el dueño, un tipo llamado Paul, que ha llevado la tienda por décadas y ha visto de todo. Cuando le conté lo que había pasado, sacudió la cabeza. «Es una pena», dijo. «¿Pero sabes qué? Los niños se recuperan. Solo hay que darles el empujón correcto». Me mostró una pequeña sala de práctica insonorizada en la parte trasera de la tienda y me dijo que tenían instructores privados que podían trabajar con Mason uno a uno. «A veces ayuda cuando el niño ve a alguien más que al papá animándolo», dijo con una sonrisa cómplice. Apunté a Mason a clases semanales antes de salir de la tienda. Cuando se lo conté a Mason esa noche, sus ojos brillaron por primera vez en semanas. «¿Clases privadas? ¿De verdad?» «De verdad», le dije. «Y yo estaré allí la primera vez por si necesitas apoyo». Ese sábado fuimos a su primera lección. Mason estaba nervioso al principio. Seguía mirando a su alrededor como si alguien fuera a reírse de él, pero su instructor, un universitario llamado Caleb, fue paciente y alentador. Al final de la hora, Mason volvía a sonreír. En el camino de regreso a casa dijo, «Tal vez no tengamos que vender la guitarra todavía». Sentí una ola de alivio tan fuerte que casi tuve que detenerme en la carretera. Mientras Mason recuperaba poco a poco la confianza, me enfoqué en el tercer paso, poner en orden mi propia vida. Había estado en el taller de reparaciones por años haciendo un trabajo estable, pero nunca había pensado realmente en ascender. Ahora me encontraba quedándome hasta tarde, no solo por obligación, sino porque quería, limpiando el taller, optimizando el sistema de inventario, incluso hablando con el dueño sobre formas de atraer más clientes. Él lo notó. Unas semanas después me llamó a su oficina. «Has estado dando un paso al frente últimamente», dijo. «Me gusta lo que estoy viendo». «¿Qué pensarías de asumir un puesto de gestión?» Casi me caigo de la silla. ¿Yo? «Sí, tú. Es un aumento de sueldo y mucha más responsabilidad, pero creo que estás listo». Lo acepté en el acto. El dinero extra significaba que podía pagar las clases de Mason sin preocuparme. Y comencé a apartar un poco de cada salario en un fondo para el futuro. No solo para reparaciones o emergencias, sino para algo más grande, algo que nos asegurara un futuro que mi familia jamás podría arrebatarnos. También empecé a ponerme en forma. No en plan de año nuevo, nuevo yo, sino calladamente, poco a poco. De modo que cada vez que me miraba al espejo veía a alguien un poco más fuerte, un poco más centrado. Compré una banca de pesas barata para el garaje, empecé a correr después del trabajo, incluso reduje la comida rápida. A veces Mason me acompañaba, montando su bicicleta a mi lado en las tardes, y hablábamos de música, la escuela, la vida. Estábamos construyendo algo nuevo, solo los dos. Y cuanto más me enfocaba en nosotros, menos me importaba lo que Derek y mis padres estaban haciendo. O al menos eso me decía, pero no voy a mentir. Cada vez que mi teléfono vibraba con un mensaje de Derek, cada vez que aparecía en el chat familiar una foto de los gemelos, sentía que esa misma ira fría volvía a despertar. Entonces llegó la invitación, el asado de cumpleaños de Derek. Mi mamá escribió en el grupo, «Domingo a las 3:00, todos van a venir. Trae a Mason, los gemelos lo extrañan». Casi lo ignoré. Casi. Pero entonces vi la respuesta de Derek debajo. «Será mejor que Cory deje la guitarrita de bebé en casa esta vez», con un emoji de risa con lágrimas. Me quedé mirando ese mensaje un buen rato. Y luego escribí una sola respuesta. «Ahí estaremos». Mason se sorprendió cuando se lo dije. «¿Tenemos que ir?» «Sí», dije. Y por primera vez en semanas sonreí. «Tenemos que ir. Confía en mí». Porque para entonces ya no solo estaba sobreviviendo. Tenía un plan. Uno que aseguraría que Derek, mis padres, mi hermana y todos los demás finalmente entendieran que los días de las burlas hacia nosotros se habían terminado. Y cuando llegó ese domingo, yo estaba listo. Listo de una forma en la que nunca lo había estado antes. Porque esta vez no entraba a su casa como el tipo al que podían manipular. Esta vez entraba con ventaja y sabía exactamente cómo usarla. Pero primero,
Tenía que dejar que mostraran sus verdaderos colores una vez más, para que, cuando hiciera mi jugada, nadie pudiera fingir que no merecían lo que estaba por venir. Y en cuanto entramos a ese patio trasero, ya podía ver la puesta en escena, los celulares con las cámaras listas, las sonrisitas, los gemelos sujetando sus bates como si fueran accesorios. Creían que estaban a punto de humillarnos otra vez. No tenían idea de que me estaban entregando todo lo que necesitaba. Entrar al patio trasero de Derek ese domingo se sintió como subir a un escenario. El olor de la barbacoa flotaba en el aire. Los niños corrían descalzos por el césped, y los adultos se agrupaban cerca del patio, con bebidas en mano, esperando a que comenzara el espectáculo. Podía darme cuenta de inmediato de que nosotros éramos el espectáculo. Derek nos vio primero. «Vaya, vaya», dijo, abriendo los brazos como un presentador de concurso dando la bienvenida a un participante. «Mira quién decidió aparecerse». Yo solo sonreí y asentí. No me lo perdería. Mason se mantuvo cerca de mí, agarrando la correa de su mochila. No estaba exactamente asustado. Había recuperado confianza con las clases, pero tampoco se arriesgaba. Le había dicho antes de salir, «No tienes que tocar. No tienes que hacer nada que no quieras. Solo observa. Esto es para nosotros». Y lo era. A medida que avanzaba la tarde, observaba todo. Cada sonrisa burlona, cada broma, cada mirada que se cruzaban Derek y mis padres. Era como si no pudieran evitarlo. Los gemelos se acercaron más de una vez fingiendo batear al aire, y Derek los grababa, riéndose como si fuera lo más gracioso del mundo. «Cuidado», dije con naturalidad la tercera vez que lo hicieron. «No vayan a romper algo importante». Eso le sacó una risa a Derek. «Relájate, Cory. Hoy no vamos a tocar nada que te importe». Sonreí, pero por dentro mi plan se solidificaba. No iba a simplemente desquitarme. Iba a asegurarme de que entendieran lo que habían hecho y por qué no volvería a pasar. La primera pieza de información cayó en mis manos casi por accidente. Mientras estaba cerca de la parrilla sirviéndome una soda, escuché a Derek hablar con mi papá. «Así que, finalmente conseguí el ascenso», decía Derek, con la voz rebosante de orgullo. «El nuevo puesto de supervisor empieza el lunes. Voy a dirigir todo el departamento». Mi papá le dio una palmada en la espalda. «Ese es mi muchacho, ¿ves? El trabajo duro da frutos». Me quedé helado. Derek acababa de conseguir un nuevo trabajo. Y no en cualquier lugar, sino en una empresa sobre la cual yo sabía algo. El dueño de esa compañía, créelo o no, era cliente habitual del taller de reparaciones. Llevaba sus autos clásicos 2 veces al año para hacerles mantenimiento, y yo había trabajado en ellos los últimos 3 años. Hablábamos bastante y me conocía por mi nombre. Sentí que mi mente empezaba a girar. No es que quisiera que Derek perdiera el empleo. No exactamente. Pero la idea de que yo tuviera una línea directa con alguien que ahora sostenía el futuro profesional de Derek en sus manos era interesante. Muy interesante. No dije nada en ese momento. Solo guardé la información, dejándola asentarse como un peso en mi bolsillo. Más tarde, mientras todos comían, mi mamá intentó provocarme. «Entonces, Sai», dijo, «¿ya arreglaste esa guitarra fancy o todavía lloras por ella?» La mesa entera rió. Yo dejé el tenedor lentamente. «La están reparando», respondí con calma. «Y Mason ha estado tomando clases. Está mejorando mucho». «¿Clases?», se burló Derek. «¿Qué privadas? ¿Cuánto te está costando eso?» «No te preocupes», dije con una pequeña sonrisa. «Puedo permitírmelo». Eso era otra cosa que había cambiado desde que acepté el puesto de gestión. Por primera vez en mucho tiempo no solo estaba sobreviviendo, estaba cómodo. Había terminado de pagar mis deudas con la tarjeta de crédito, abierto una cuenta de ahorros para Mason e incluso empezado a guardar dinero para la cuota inicial de un lugar más grande para nosotros. Pude notar cómo la expresión de Derek cambió cuando lo dije. Apenas un destello, irritación, tal vez hasta envidia, antes de disimular con una risa. «Bien por ti, hombre. Parece que alguien por fin está arreglando su vida». No caí en la provocación. Solo sonreí, porque no había ido a intercambiar insultos. Estaba allí para reunir municiones. La segunda gran oportunidad llegó cuando mi hermana, que había estado pegada a su celular toda la tarde, se inclinó y me susurró. «¿Sabes que todavía tienen el video, cierto?» «¿Qué video?», le respondí. Sonrió con suficiencia. «¿El original?» Papá lo guardó antes de que lo bajaran. Dice que lo va a mostrar en Navidad.
que será una tradición. Sentí la mandíbula tensarse, pero mantuve el rostro neutral. Interesante. Esa noche, después de la barbacoa, llegué a casa y escribí todo. El ascenso de Derek, el video guardado, los comentarios de mi mamá, todo. Se volvía cada vez más claro que mi familia no solo pensaba que lo que había pasado era gracioso. Lo consideraban un chiste permanente, algo que podían sacar y reírse por años. No iba a permitir que eso ocurriera. Durante las siguientes 2 semanas, seguí construyendo impulso. Me esforcé aún más en el trabajo, impresionando lo suficiente al dueño para que me ofreciera un lugar a su lado, aprendiendo de él sobre la parte administrativa, contabilidad, cadena de suministro, gestión de clientes. Dijo que estaba pensando en jubilarse en unos años y necesitaba a alguien que eventualmente pudiera hacerse cargo. Ahí fue cuando me cayó la ficha. Estaba en camino de ser dueño del taller algún día, y si eso pasaba, mi situación financiera cambiaría por completo. Ese pensamiento me impulsó. También redoblé esfuerzos con las clases de Mason, sorprendiéndolo un viernes con un estuche rígido nuevo para reemplazar el que habían dañado. Cuando lo abrió, pasó los dedos por el forro suave y susurró. «Este es mucho mejor que el viejo. Te lo mereces», le dije. «Y cuando tu guitarra vuelva de la reparación, la vas a mantener segura. Nadie la toca, a menos que tú lo digas». Mason sonrió, una sonrisa amplia de verdad por primera vez desde el incidente. «¿Puedo tocar en el recital de invierno?», preguntó. «Por supuesto», dije yo. Y fue entonces cuando entendí que esto ya no se trataba solo de venganza. Se trataba de recuperar lo que ellos intentaron quitarnos. Aún así, la venganza venía en camino. Porque cuando Derek me envió un mensaje una semana después diciendo «Cena familiar en casa de mamá el próximo fin de semana. No llegues tarde», supe exactamente lo que iba a hacer. Pasé los días siguientes preparando todo con cuidado, asegurándome de tener cada detalle listo. Hablé de nuevo con mi amigo abogado, esta vez sobre los límites legales. ¿Qué contaba como acoso? ¿Qué como difamación? ¿Cuáles eran mis opciones si el video volvía a mostrarse públicamente? Incluso me redactó una carta formal. Nada demasiado agresivo, solo lo suficiente para dejar claro que cualquier intento futuro de distribuir o mostrar el video tendría consecuencias. Cuando llegó el sábado, no estaba nervioso. Estaba listo. Porque esa cena no iba a ser otra oportunidad para que se rieran de nosotros. Iba a ser el momento en que el equilibrio de poder cambiara para siempre. Y cuando Mason y yo llegamos a casa de mis padres esa noche, lo sentí en el aire. Ellos pensaban que aún tenían la ventaja. No tenían idea de lo que estaba a punto de suceder. Al estacionar en la entrada de mis padres, esa noche de sábado ya sentía la tensión recorriéndome la piel. Pero no era el mismo nudo tembloroso que había tenido en la barbacoa semanas atrás. Esto era distinto. Estaba tranquilo, sereno, casi de manera inquietante. Mi plan había estado dando vueltas en mi cabeza por días, refinándose con cada ensayo mental. Y ahora era hora de ponerlo en acción. Dentro, la casa olía a carne asada y puré de papas con ajo. El menú especial de mi madre para las cenas familiares, el mismo que preparaba cuando yo era niño, antes de que empezara a dejar que Derek dictara cómo se desarrollaban todas las reuniones familiares. Todos ya estaban allí cuando entramos. Derek, su esposa, los gemelos tirados en el suelo de la sala jugando con carritos, mi hermana, absorta en su teléfono, y mis padres sentados como reyes en la mesa del comedor. «Ya era hora», dijo Derek con una sonrisa burlona. «Pensamos que te habías acobardado». «Ni pensarlo», respondí, dejando suavemente la mochila de Mason contra la pared. No levanté la voz ni hice un escándalo, solo sonreí. La cena comenzó de forma engañosamente normal. Mis padres hablaron del clima. Mi hermana se quejó del precio de la gasolina y Derek no paraba de presumir sus 2 primeras semanas como supervisor en su nuevo trabajo. Yo asentía en los momentos adecuados. Incluso le hice preguntas sobre su empleo, lo que pareció inflar aún más su ego. No tenía idea de que lo estaba provocando, dejándolo cómodo, haciéndole creer que yo había vuelto a mi papel habitual de hermano menor callado que no causaba problemas. Y entonces, justo antes del postre, mi padre dijo, «Oye», hablando de cosas graciosas, y empezó a buscar su teléfono. «¿Ya sabía que venía eso, papá?», dije con ligereza. «Antes de que lo muestres, yo también tengo algo que compartir». Todos me miraron.
Derek sonrió con burla. Oh, ya empezamos. Me mantuve tan calmado como siempre y saqué una carpeta de la mochila de Mason. Dentro había páginas impresas con capturas de los mensajes de texto de Derek, copias de los comentarios en línea y la carta legal que había redactado mi amigo abogado. He estado pensando un poco, dije, dejando la carpeta sobre la mesa, e investigando. Resulta que publicar videos del hijo de alguien sin su consentimiento y negarse a eliminarlos cuando se lo piden puede meterte en serios problemas. No solo con la plataforma, también legalmente. Mi madre frunció el ceño. Cory, no empieces. No estoy empezando nada, respondí aún sereno. Lo estoy terminando. Esto es lo que va a pasar. Van a borrar cada copia de ese video ahora mismo y van a firmar un acuerdo por escrito de que no lo volverán a mostrar ni a compartir jamás. Derek soltó una carcajada. ¿O qué? ¿Nos vas a demandar? Si es necesario, dije deslizando la carta hacia él. Esto es un aviso formal, no es una broma. El siguiente paso sería una orden de cease and desist, seguida de acciones legales. Tengo cada captura, cada mensaje, cada evidencia que necesito, así que la decisión es tuya. La habitación quedó en silencio. Por primera vez desde que empezó todo este lío, la sonrisa de Derek vaciló. Mi padre rompió el silencio primero. Cory, no seas ridículo. Somos familia. No nos llevarías a juicio por una broma. Dejó de ser una broma en el momento en que mi hijo dejó de tocar música en su propia casa porque tenía miedo de que se burlaran de él otra vez, dije, mi voz afilándose por primera vez esa noche. Lo humillaste. Me humillaste. Y lo disfrutaste. Eso se acaba hoy. Mason me miró con los ojos muy abiertos, pero vi como la más pequeña de las sonrisas se formaba en la comisura de sus labios. Derek se recostó en su silla, intentando aparentar seguridad. «¿Estás faroleando?», sonreí débilmente. «¿De veras?». Entonces saqué mi teléfono, abrí mis mensajes y le mostré una conversación con el dueño de la empresa donde Derek trabajaba ahora. Un intercambio cordial que terminaba con: «Si alguna vez necesitas algo, Cory, no dudes en decírmelo». Incliné la pantalla para que Derek lo viera. «Tu jefe es cliente habitual en mi tienda. Buen tipo. Le encanta hablar de sus empleados. Me pregunto qué pensaría si supiera que su supervisor pasa los fines de semana burlándose de su propio sobrino en Internet». Eso lo derrumbó. El rostro de Derek se puso rojo. Y por primera vez no tuvo nada que decir. «No lo harías», murmuró. «No quiero hacerlo», respondí con sinceridad. «Pero lo haré si es necesario. Así que toma la decisión correcta». Fue mi hermana, de entre todos, quien rompió el punto muerto. «Borra el video, Derek», dijo rodando los ojos. «No vale la pena». Mi madre lo miró a él, luego a mí, claramente dividida, pero al final suspiró. «Está bien, bórralo». Todo. Derek dudó un momento más, luego sacó su teléfono y empezó a teclear furiosamente. Tras un instante, lo levantó. «¿Contento ahora?» «Todavía no», dije. «Muéstrame la papelera y las copias de seguridad». Me fulminó con la mirada, pero lo hizo. Una por una borró cada copia hasta que quedé satisfecho. Cuando terminé, guardé la carpeta de nuevo en la mochila de Mason. «Bien», dije simplemente. «Ahora podemos comer el postre». La mesa quedó en silencio por el resto de la comida. Derek estaba malhumorado. Mi padre murmuró algo sobre que estaba llevando las cosas demasiado lejos, y mi madre me lanzaba miradas de desaprobación. Pero ninguno volvió a mencionar el video. Al llegar al carro después, Mason subió al asiento del copiloto y soltó un largo suspiro. «Estuviste increíble», dijo en voz baja. Yo le sonreí. «Te lo dije. Nadie volverá a reírse de ti así». Él asintió, y por primera vez en semanas preguntó: «¿Podemos practicar cuando lleguemos a casa?» «Por supuesto», respondí. Y mientras conducía alejándome de la casa de mis padres, miré por el retrovisor y vi a Derek de pie en el porche, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. Ya no se estaba riendo, y tenía la sensación de que esto apenas comenzaba, porque aún me quedaban cartas por jugar. Ellos pensaban que esa noche se trataba de un video, pero en realidad se trataba de mucho más. Esa noche se trataba de demostrarles que yo ya no era el hermano menor al que podían humillar, y que apenas estaba empezando. De regreso a casa esa noche, había un silencio extraño entre Mason y yo. No del tipo tenso,
sino del que llega después de que pasa una tormenta y el aire se siente más limpio. Él miraba por la ventana, golpeando los dedos contra el muslo como si tocara un ritmo silencioso. Reconocí el compás. Era de una de las canciones que practicaba antes del incidente. Cuando llegamos a casa, él mismo abrió el estuche de la guitarra sin que yo le dijera nada. No tocó mucho, solo unos cuantos acordes simples, pero fue suficiente para que me doliera el pecho de alivio. La chispa había regresado. Pero por más satisfactorio que hubiera sido todo, yo sabía que aún no habíamos terminado. Sí, obligué a Derek a borrar los videos, pero eso no era lo mismo que rendir cuentas. Mi familia había pasado meses convirtiendo a Mason en la burla de su broma privada, y si lo dejaba así, eventualmente encontrarían la manera de darle la vuelta, pintarme como el dramático, decirle a Mason que exageraba. Así que decidí cerrar este capítulo de una vez por todas. A la mañana siguiente envié un mensaje grupal a todos los que habían estado en la cena. Mis padres, Derek, mi hermana y yo. Creo que es hora de que tomemos un descanso de las reuniones familiares. Mason y yo no iremos a cumpleaños ni a fiestas durante un tiempo. Necesitamos distancia. Las respuestas llegaron rápido. Mamá, sí, no seas ridículo. Las familias pelean. No puedes simplemente huir. Yo, esto no es una pelea. Es un límite. Y no es negociable. Derek, oh, por favor. ¿Crees que ganaste porque me hiciste borrar un video tonto? Yo, no, Derek. Creo que gané porque anoche fue la primera vez que no te llevaste la última risa. Después de eso, silencié el chat grupal. No quería que sus palabras envenenaran más la sanación de Mason de lo que ya lo habían hecho. Durante el mes siguiente, me dediqué por completo a reconstruir nuestro mundo. Mason practicaba cada vez más, a veces dejando la puerta de su habitación abierta para que yo escuchara la música llenando la casa. Su profesor, Caleb, dijo que avanzaba más rápido que la mayoría de niños de su edad. Luego llegó el recital. Mason estaba nervioso, pero tocó hermosamente, y cuando el público aplaudió, vi en su rostro un destello de orgullo. No la sonrisa forzada que ponía cuando mis padres lo aplaudían con sarcasmo, sino una verdadera sonrisa radiante que lo hacía parecer otro niño. Después del show salimos por un helado, solo los dos. ¿Crees que a los abuelos les habría gustado?, preguntó con cautela. Probablemente, respondí con honestidad. Pero no necesitamos que ellos aplaudan para saber que lo hiciste genial. Él sonrió y asintió, claramente satisfecho con esa respuesta. Mientras tanto, del lado de la familia, el silencio se fue alargando. Mi madre intentó un par de veces manipularme con culpa, enviando fotos de los gemelos en partidos de fútbol, mensajes como «extrañan a su primo». Pero no respondí. Entonces, un día de la nada, recibí una llamada de Derek. «Hablaste con mi jefe, ¿verdad?», soltó apenas contesté. «No», dije con calma tomando un sorbo de café. «No me mientas, Cory, me llamó a su oficina esta mañana. Dijo que se había enterado de un comportamiento cuestionable fuera del trabajo. Me preguntó si era cierto. ¿Tienes idea de lo humillante que fue eso?». Dejé que una pequeña sonrisa se colara en mi voz. Quizá vio el video antes de que lo borraran. «Internet tiene buena memoria». «Arruinaste mi reputación», siseó Derek. «No», respondí con firmeza. «Tú lo hiciste solo. Yo solo dejé de cubrirte». Hubo una larga pausa antes de que finalmente murmurara. «Eres un verdadero desgraciado, ¿sabes?». «Quizá», dije, «pero al menos puedo mirar a mi hijo a los ojos y saber que lo protegí». Y colgué. Después de eso cesaron las llamadas. Los mensajes se redujeron. Incluso mis padres se echaron para atrás. Creo que Derek se dio cuenta de que presionarme más podría costarle su flamante nuevo empleo. Y mis padres, por más que lo negaran, no estaban dispuestos a arriesgarse a un drama público mayor. Pasaron los meses. Mason se volvió cada vez mejor con la guitarra. Incluso empezó a escribir sus propios riffs, tocándolos para mí en la sala después de la cena. La música que antes había sido silenciada ahora sonaba más fuerte que nunca en nuestra casa, y cada acorde era como otro ladrillo en el muro que construía entre nosotros y la toxicidad que habíamos dejado atrás. Una tarde, llegué del trabajo y encontré a Mason en el garaje, guitarra en mano tocando para los niños del vecindario. Me miró y sonrió. «Me pidieron que les enseñara algo», dijo. Me quedé allí, un momento, absorbiéndolo todo.
La confianza en su voz, la forma en que sus manos se movían sin dudar, las risas de los niños a su alrededor. Y entonces me di cuenta de que esa era la verdadera venganza. No la carta legal, ni la confrontación en la cena, ni siquiera el pánico silencioso que sabía que había provocado en Derek cuando pensó que su carrera corría peligro. La verdadera venganza era que Mason había recuperado su alegría, que estaba floreciendo, tocando música otra vez, convirtiendo algo doloroso en algo hermoso. Esa noche, mientras cerraba el garaje, mi teléfono vibró. Era un solo mensaje de Derek. Derek, ¿adivina qué? Conseguiste lo que querías. Me quedé mirando la pantalla por un largo momento antes de escribir de vuelta. ¿Yo? No. Conseguí lo que Mason merecía y luego bloqueé su número. Volví a entrar. Me senté en el sofá y escuché a Mason tocar. La casa se sentía más ligera de lo que había estado en meses. Cuando sonó la última nota, pensé en todas las veces que mi familia se había reído de nosotros, en todas las veces que creyeron tener el poder. Y sonreí. No con la sonrisa amarga y enojada que había llevado durante semanas después del incidente, sino con una tranquila y satisfecha, porque habían aprendido la verdad de la manera difícil. Cuando pasas años convirtiendo a alguien en el chiste, no deberías sorprenderte cuando un día esa persona decide escribir el final y hacerlo una obra maestra.